Resulta que con ocasión de una consulta que a propósito de la guerra realizaron los espartanos, la respuesta que recibieron de labios de la Pitia fue que Esparta sería devastada por los bárbaros o que su rey moriría. Mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es. Pero en ese caso la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Pues al invasor, escuchadme, no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin, que no se detendrá hasta haberos devorado uno a uno, hasta los huesos. Leónidas, reflexionando sobre el contenido de este oráculo y con ánimo de que la gloria fuese patrimonio exclusivo de los espartanos, permitió que los aliados se marcharan. Esta forma de entender el futuro, que encontramos en las historias de Heródoto y en numerosos otros textos del pensamiento griego clásico, como las tragedias o los propios diálogos platónicos, es sin embargo terriblemente extraña para nosotros. El hecho de que Leónidas creyera conocer su destino gracias al oráculo y estuviera absolutamente convencido de su inevitable cumplimiento no encaja en absoluto con nuestra propia visión del tiempo. Para nosotros, el futuro es siempre lo desconocido, la probabilidad abierta de una infinitud de caminos posibles. En cambio, para los griegos, educados en los versos de Homero, el mañana era más bien concebido como el cumplimiento de lo inevitable y en muchas ocasiones, como el caso del oráculo, como el cumplimiento de lo ya conocido. Es decir, para ellos el futuro implicaba la llegada de lo esperado, de lo cierto, porque para los griegos el futuro, atentos, era destino. Para la mitología griega, la personificación del destino era la diosa primordial Ananké, conocida como la ineludible. Ananké pertenecía a la primera generación de los dioses primigenios, coetánea de Gea, Urano y anterior a los titanes. Ananké formaba parte, por tanto, de los cimientos primigenios del mundo. Era uno de los ingredientes básicos de la esencia de lo real. Precisamente en Corinto, en una de las polis que mandaron soldados para ayudar a Leónidas en las Termópilas, se hallaba en la antigüedad uno de los santuarios más importantes del culto a la diosa de la necesidad. Un templo para honrar al destino, a la imposibilidad humana de evitar lo que los dioses le tenían preparado. Ananké, la ineludible, era, según la poesía antigua, pareja de Cronos, del tiempo, constituyendo ambos así una dualidad de fuerzas entrelazadas, encargadas de gobernar el orden del universo con un poder muy superior al de los propios dioses olímpicos. Ni siquiera el gran Zeus podía doblegar la fuerza de la necesidad, estando también su propia vida sometida a sus designios. Los dioses del Olimpo también habrían de sucumbir a su propio destino. De Ananké nacieron además las Moiras, esas 3 terribles hilanderas a las que se les había encargado gobernar una parte específica y concreta de la realidad, el destino de los seres humanos. Mientras que su madre, Ananké, regía el rumbo de la totalidad del universo, ellas estaban específicamente destinadas a hilar y dibujar el patrón de un tejido que metafóricamente representaba la vida humana. A algunos les correspondería en la suerte un largo manto, mientras que otros no pasarían de unos pocos nudos.
Algunos vivirían una vida monótona, sin colores, mientras que otros estarían destinados a dibujar intrincados laberintos en su vida, llenos de errores, de fallos, de cortes. Estaría la vida de unos, mientras que un perfecto fluir de las agujas marcaría la de otros. La primera de las moiras, Cloto, era la encargada de formar el hilo e iniciar el ovillo de la vida, de determinar el arranque de la vida humana, sacándola de esa masa informe de la nada, simbolizada aquí por la lana virgen. Con cada nacimiento, algo nuevo se concreta, algo abandona el no ser para pasar a dibujar su único e inconfundible trazo. Con el uso y la rueca, Cloto imprimía la velocidad y la dirección del camino de cada vida. Láquesis, la segunda de las moiras, cuyo nombre significa literalmente la que determina la suerte, era la encargada de medir la longitud del hilo de la vida. El tiempo que nos tocará permanecer aquí, en la tierra, estaba para los griegos inevitablemente atado a la suerte, a un puro azar inicial concretado por los deseos de Láquesis. Finalmente, Atropos, la más terrible y anciana de ellas, era la encargada de usar sus tijeras para cortar el hilo de la vida. Atropos era así para los griegos una de las representaciones de la muerte. Ella era quien elegía el cómo y el cuándo. Ella era aquella que los romanos llamaron la parca. La idea del destino es, por tanto, desde el punto de vista filosófico, un concepto extremadamente importante para la comprensión del modelo de pensamiento de una sociedad, ya que de su aceptación o su negación derivan todo un conjunto de creencias, todo un conjunto de comportamientos asociados extremadamente importantes. La noción de destino en sentido fuerte, vamos a llamarla así para referirnos a la idea de una predestinación muy fuerte, de una predestinación ineludible, fue común durante el periodo grecorromano. Tanto romanos como griegos, ambas culturas creyeron en los oráculos, usaron augures, practicaron la adivinación y aceptaron abiertamente la idea de que toda vida humana estaba sometida a la voluntad de los dioses en todos sus aspectos. Entre los filósofos presocráticos, además, si lo recordáis, también vimos la existencia de una noción de destino en sentido fuerte, una noción de necesidad inevitable. Pero, en su caso, este concepto no estaba asociado a los deseos de los dioses, sino a una idea de necesidad de tipo físico, lo recordáis bien, conocida también como necesidad cósmica. Es decir, en el caso de los presocráticos, esta necesidad inevitable estaba derivada de las leyes de la naturaleza, del encadenamiento inevitable de causas y efectos que articula, según los presocráticos, la physis, las normas de lo natural, las leyes del mundo físico. En ambos casos, lo estamos viendo, se trata en los dos casos de formas de necesidad completamente inalterables por los seres humanos. El hombre no puede hacer nada ni ante la voluntad de los dioses ni ante la necesidad natural. Sin embargo, esta idea fuerte de destino, esta idea de necesidad inamovible, experimentó un proceso de disolución en Europa a lo largo de dos periodos, de dos fases muy bien diferenciadas, que dieron lugar a una versión más débil de este concepto, a algo mucho más cercano a nuestra idea contemporánea que, si bien no ha desaparecido del todo, la noción de destino hoy en día es sin embargo bastante vaga, ¿no? Hoy en día todos pensamos que hay partes de nuestra existencia que están en cierto modo predeterminadas, en cierto modo destinadas a que ocurran de una forma concreta. Sabemos, por ejemplo, que hay una importante carga de determinación biológica, de determinación genética, que puede predecir que vamos a poder sufrir a lo largo de nuestra vida.
pero también hay una incuestionable determinación cultural, social, económica que presiona claramente sobre nuestras posibilidades. Sin embargo, si bien todo esto es cierto y es común en nuestra sociedad pensar así, no creemos que estas determinaciones afecten sobre nosotros con la fuerza, con el carácter indefectible que tenía el destino para los griegos. Porque en nuestro caso, a pesar de todo ello, estamos convencidos de que tenemos un cierto margen de maniobra. Bien, pues como os decía, la suavización de la noción de destino para llegar hasta aquí puede ser rastreada a lo largo de la historia del pensamiento filosófico occidental a lo largo de dos fases principales. La primera de ellas está determinada por la aparición del cristianismo en Europa. En su proceso de maduración, esta religión introdujo dentro del pensamiento europeo latino la noción de providencia, que representa una forma mucho más suavizada de la idea de destino. La providencia o gracia divina es por tanto una visión menos estricta de destino, y ello porque para los cristianos, en lo que hace específicamente al ser humano, no es posible hablar de necesidad o de determinismo absoluto. Según los cánones de esta religión, todo el universo está completamente regido, gobernado y dominado por la voluntad de Dios. Sin embargo, en el restringido ámbito de la humanidad, esta voluntad cede, o más bien aminora sus efectos, en beneficio de la existencia del libre albedrío. Con el concepto de libre albedrío, introducido por Agustín de Hipona, como todos ya sabéis y como ya hemos estudiado en otros cursos anteriores, el cristianismo ponía así en manos del ser humano la libertad de decidir en cuestiones morales, y con ella la posibilidad de condenarse al infierno o ganarse el paraíso. En este sentido, aunque el hombre no escapa totalmente al poder divino, la providencia sigue actuando sobre todos los aspectos de su existencia, sí que tiene un pequeño campo de acción individual mucho más despejado que el que concebían los griegos. En comparación con el libre arbitrio de los cristianos, recordemos el Edipo de Sófocles, que durante toda su vida simplemente es una marioneta, un títere de los dioses, que lo usan constantemente y que en ningún momento tiene la posibilidad de elegir. Toda la vida de Edipo es el cumplimiento de un oráculo que había sido formulado el día de su nacimiento, que mataría a su padre, que se casaría con su madre y que traería como consecuencia la desgracia sobre su pueblo. No hay ningún espacio para la libertad dentro de esta mentalidad griega, mientras que el libre arbitrio, como os decía, nos deja este margen de actuación, al menos en cuestiones morales. El segundo momento de disolución, de suavización, de debilitamiento de la idea fuerte de destino fue la modernidad. Periodo en el que, en un ámbito cada vez más laico, la antigua idea cristiana de libre albedrío en el campo de la moral se fusionó con los ideales antropocéntricos impulsados cada vez con mayor vigor por la ciencia, la industria y la tecnología. A medida que el ser humano se hacía cada vez más consciente de su capacidad creciente de evitar los efectos de causas que en el pasado se consideraban absolutamente inevitables, a medida que las enfermedades, las malas cosechas, los desastres naturales fueron combatidos de forma cada vez más eficiente, fue creciendo la convicción de que el destino de los hombres no estaba escrito, que no estaba simplemente en las manos de sus dioses, sino quizá en nuestras propias manos. Pero a medida que fuimos conscientes de nuestro poder, empezamos también a ser conscientes de la existencia de nuestra responsabilidad. En un mundo como el de Edipo, la vida era difícil en el ámbito material, pero la conciencia estaba bastante tranquila. El ser humano, como os decía, era solo una marioneta. Los dioses jugaban sin cesar con él y decidían por él, de tal forma que en ningún caso era verdaderamente culpable de sus actos. La excusa del deseo de los dioses lo purgaba todo a nivel ético y a nivel moral. El dios de turno así lo ha querido y nada puede hacer el hombre. Y esta frase valía para explicar cualquier desgracia, cualquier guerra, cualquier enfermedad. Cada uno podía rellenar la línea de puntos como quisiera.
La existencia de una divinidad controladora descargaba moralmente al ser humano. En cambio, a medida que fueron creciendo las ideas de poder, autonomía y libertad humana, la vida material fue haciéndose cada vez más cómoda, pero la conciencia se nos comenzó a cargar de responsabilidad. Ahora ya no podemos encontrar excusas. Somos nosotros los responsables de nuestras guerras, de nuestras enfermedades y de muchos de nuestros males. Pero no solo los dioses ya no tuvieron la última palabra en las pestes o en los desastres a partir de la revolución científica y sobre todo a partir de la gran revolución industrial, sino que tampoco tenía ya la última palabra la propia naturaleza. La inamovible necesidad cósmica, la indoblegable fuerza de lo natural, con la llegada de la modernidad y el desarrollo de la ciencia y la industria, comenzó a dar muestras de debilidad. Comenzó a mostrar que podía ser manipulada, controlada y finalmente, como ocurre en nuestros días, completamente sometida e incluso devastada. Por tanto, la evolución de la idea de destino y la posición que ha ido ocupando a lo largo del pensamiento occidental nos permite ver claramente a qué distancia conceptual nos encontramos de los griegos del siglo V antes de nuestra era y explicar en gran medida la actitud de los guerreros de las Termópilas. Para Leónidas no era posible evitar sufrir las consecuencias de determinados hechos. Los acontecimientos de su destino se darían inevitablemente, hiciera lo que hiciera. Pero si esto es así, aparece un problema, porque ¿en qué queda ahora el valor de los espartanos? ¿Qué mérito tiene ahora la decisión de quedarse de defender las Termópilas? ¿Dónde está la valentía, el coraje, la andreia, esos grandes valores viriles, si todo ya estaba dicho? Aquí hay que detenerse un momento porque en lo más sutil de nuestro texto está la respuesta. Fijaros, lo único que estaba verdaderamente en manos de los seres humanos para los griegos no era evitar la muerte, no era evitar el destino, sino, en concreto, lo único que podía hacer el hombre era elegir la actitud que tendría ante su destino. Es decir, el comportamiento que decidiría adoptar al ver aproximarse su muerte. Al ver aproximarse lo inevitable, al ver que ya llegaba la hora de lo que ya sabía que iba a ocurrir. El valor, la dignidad humana estaba para ellos en el hecho de decidir luchar, llorar, huir, negarlo, hacer el ridículo intentando escapar o, por el contrario, aceptar ese destino y enfrentarlo con la mayor serenidad y con la mayor dignidad. La cuestión griega, por tanto, es cómo podemos transformar la tragedia de lo que inevitablemente nos ocurrirá, la vejez, la muerte, la enfermedad, en algo más grande que esa misma tragedia. Y en este punto, tanto Leónidas de Esparta como Sócrates de Atenas consiguieron mantener su memoria durante 20 siglos, precisamente gracias a la forma en la que decidieron morir. Al salir el sol, Jerjes efectuó unas libaciones y tras aguardar cierto tiempo, inició su ataque. Los bárbaros de Jerjes se lanzaron pues al asalto y en aquellos instantes los griegos de Leónidas, como personas que iban al encuentro de su propia muerte, se aventuraron a salir a la zona más ancha del desfiladero. Durante los días precedentes, como lo que se defendía era el muro que protegía la posición, se limitaban a realizar tímidas salidas y a combatir en las zonas más angostas. Pero en aquellos últimos momentos trabaron combate fuera del paso y los bárbaros sufrieron cuantiosas bajas, pues situados detrás de sus unidades, los oficiales persas provistos de látigos azotaban a todo el mundo, obligando a sus hombres a proseguir sin cesar su avance. De ahí que muchos soldados persas cayeran al mar perdiendo la vida y muchísimo más perecieron al ser pisoteados vivos por sus propios camaradas. Sin embargo, nadie se preocupaba del que sucumbía. Los griegos, que sabían que iban a morir debido a la maniobra envolvente de los persas por la montaña, desplegaron contra los bárbaros todas las energías que les quedaban,
con un furor temerario. Llegó, sin embargo, un momento en el que la mayoría de ellos tenían ya sus lanzas rotas. En el transcurso de esta gesta cayó Leónidas, y con él otros destacados espartanos cuyos nombres he conseguido averiguar, ya que fueron personajes dignos de ser recordados. Y asimismo he logrado averiguar en su totalidad los nombres de los 300. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anamilecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.